Empezamos este culto con un cántico basado en un texto de la epístola de Judas. Si puedo tomar esta libertad, propongo que incluso puede ser un buen cántico para acabar este culto y así redondear lo que vamos a estar diciendo. Quiero empezar citando nuevamente este texto. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando te pusiste delante del Señor por primera vez y en la angustia de tu corazón, consciente del pecado y de tu miseria, le dijiste: Señor, sálvame. El Señor tomó muy en serio tus palabras. Y todo el sentido de tu vida desde entonces tiene que ver con la salvación de Dios. ¿En qué consiste la salvación? No es solamente un trámite para eludir el infierno. Lo es, pero es mucho más que esto. Es la restauración en nosotros, la recreación en nosotros de una plena humanidad, una humanidad conforme a la imagen del amado Hijo de Dios. La salvación no es ni más ni menos que ser como Jesús. Es por esto que, si bien podemos decir que hemos sido salvos, ya que observamos en nosotros mismos que todavía distamos mucho de ser como Jesús, tenemos que reconocer a la vez que vamos siendo salvos y que un día esperamos ser salvos. Aquí y ahora, el Señor, por su Espíritu Santo, nos está transformando de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Al menos es así si somos creyentes de verdad. Y esta transformación cuesta. En cuanto a nuestra salvación en el sentido de la justificación por la obra de Cristo en la cruz, aquella obra que hemos estado aquí celebrando, no hay nada que añadir. En cuanto a nuestra transformación diaria hacia aquella imagen, por la gracia de Dios, en el poder de Dios y sobre la base de la obra de Cristo, hay mucho que hacer en nosotros. Y es lo que Dios va haciendo. Pero ya que las raíces del pecado en nosotros son profundas, las intervenciones quirúrgicas del médico divino han de ser también profundas. De allí que en esta vida, mientras estamos a la espera de la llamada de nuestro Señor, tenemos que conocer mucho sufrimiento.
¿Queremos ser guardados por Dios? Entonces esperemos su disciplina en nuestra vida. ¿Queremos presentarnos ante su gloria con gran alegría? Pues dispongámonos ahora a pasar momentos de gran tribulación, a fin de que Dios pueda seguir con su obra de santificación en nuestras vidas. Ayer vimos que el sufrimiento siempre tiene al menos un propósito en nuestras vidas. Es el propósito básico conforme a las Escrituras. Es la prueba de nuestra fe. Cuando llegamos al Señor por primera vez diciendo, sálvame, creo en ti. ¿Quiénes somos realmente para decir al Señor que creemos en Él? ¿Conocemos suficientemente nuestro propio corazón como para saber si creemos en Él de verdad o no? Yo acepté al Señor por primera vez con 7 años. ¿Qué sabe un niño de 7 años acerca de su propio corazón? ¿Qué sabe un hombre de 50 años acerca de su propio corazón? Evidentemente sabe algo más. Se conoce un poco más a sí mismo. ¿Se conoce totalmente a sí mismo? Por lo tanto, cuando decimos creo en ti, es como si dijéramos creo que creo en ti. Y el Señor nos coge de la mano y nos dice, vamos a ver, en medio de todas las circunstancias de la vida, si tu fe es auténtica o no lo es. Abraham, conforme a Romanos 4, fue justificado por su fe en aquel primer momento cuando ante la palabra de Dios creyó la palabra. Tu descendencia será como las estrellas. Y conforme a Génesis 15, en aquel momento Dios contó su fe como justicia. Pero Pablo matiza esto en Romanos 4. Y dice que aquella fe primera de Abraham, la fe que justifica, fue probada durante muchos años. Durante años Abraham estaba esperando el nacimiento de su hijo. Y pasaban los años y el hijo no venía. ¿Seguiría creyendo? De vez en cuando intervenía Dios para reforzar, repetir aquella misma promesa. Pero no venía el hijo. Incluso sabéis que Abraham quiso echarle un cable a Dios y ayudarle con el cumplimiento de la promesa. O Sara lo quiso. Pero este no era el camino de Dios. Y Pablo dice al final del capítulo 4 que Abraham no vaciló en su fe, no dudó en fe. Creía en esperanza contra toda esperanza, se fortaleció en la fe y finalmente vio el nacimiento del Hijo. Y Pablo añade,
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe que nos justifica es una fe que tiene un comienzo, pero que perdura toda la vida y se fortalece a lo largo de la vida. La alternativa a esto es que con el tiempo se vaya demostrando que a pesar de nuestra profesión de fe, a pesar de nuestra práctica religiosa, incluso nuestra práctica religiosa evangélica, en el fondo no creemos la palabra de Dios, ni vivimos la vida conforme a Dios. Y el aviso de muchos lugares del Nuevo Testamento, especialmente la epístola a los Hebreos, es que es del todo posible ser miembro de una iglesia evangélica, participar regularmente en sus cultos y sin embargo solamente tener una piedad de fachada, una cáscara sin nuez. Y lo que Dios busca es autenticidad. De allí que vienen las pruebas, a fin de poner de manifiesto lo que hay en nosotros. Cuando las cosas van bien, vamos asistiendo a los cultos y no pasa nada. ¿Qué si hay una división en la iglesia? ¿Seguimos creyendo? ¿O es que nos hundimos porque en realidad nuestra fe estaba depositada en la religión evangélica y no en Dios? ¿Qué si nos encontramos en una situación de soledad donde no hay más creyentes? ¿Seguiremos manteniendo el mismo testimonio que cuando nuestros hermanos están alrededor? Ante esta prueba, ¿cómo se manifiesta nuestra fe? Así que ayer veíamos que la razón que siempre está allí en cuanto a las pruebas es que son para probar nuestra fe. Y a veces Dios en esta vida no nos da mayores explicaciones. Pensemos en el caso de Job. El diablo había pedido a Dios que pudiese zarandear a Job para poner a prueba su fe. Y Dios le concedió el permiso. Y durante toda la duración de sus pruebas, Job nunca recibió ninguna respuesta a la pregunta ¿por qué estoy sufriendo? Solamente somos los lectores que sabemos que su fe está siendo probada. Digo, entonces, que muchas veces, ante una prueba, si un hermano dice, ¿por qué me ha tocado a mí? La única prueba, la única razón segura que podemos decirle es que es una prueba de su fe. No porque no haya otras razones. Sí que las hay. Yo sospecho que nunca es el caso de que Dios solamente está probando nuestra fe. Casi siempre, a través de esta prueba, Dios también saca mucho provecho para nosotros. Pero esto es lo que más o menos veíamos ayer. Hoy quiero deciros que hay estas otras razones. Si bien
A veces no empezamos a verlas siquiera hasta años después de la prueba en cuestión. Dios persigue muchas finalidades detrás de las pruebas de la vida. Normalmente el hermano que ha vivido una fuerte prueba y ha salido de ella con su fe intacto, no es igual después que antes. Aunque a veces nos cuesta definir en qué ha cambiado, pero notamos el cambio. Dios es sabio, sabe lo que está haciendo. Yo tengo aquí una lista de 8 propósitos adicionales. Y como bien sabéis, necesito un mínimo de 15 minutos para cada uno. Pero ya que he prometido que a la 1 habrá acabado el culto y tenemos que cantar una canción y hacer una oración al final, si no llego a cubrir los 8 puntos, pues tendréis que invitarme otra vez para completar. Vamos a volver otra vez a Deuteronomio capítulo 8. El texto que meditábamos ayer, porque aquí vemos 2 razones más por las que Dios tuvo a los israelitas en el desierto. La primera razón, la de ayer, fue, versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Pero en el versículo 3 hay otra razón que es la primera razón que quiero dejar con vosotros hoy. Podríamos decir que las pruebas nos son dadas como un aprendizaje en la vida de fe. Versículo 3. Dios te afligió y te hizo tener hambre. Ahí está la prueba. ¿Y por qué hizo Dios pasar a Israel por esta prueba? Sigue el texto. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A la primera vista, esto es una farsa. ¿Qué clase de Dios es este que hace pasar hambre a su pueblo a fin de luego proveer maná? ¿Por qué no provee el maná desde el principio? Y entonces al pueblo le ahorra el sufrimiento. Hay explicación, y aquí está, a ver si somos capaces de entenderla. Dios quiere que entendamos que de lo que nosotros tenemos que vivir como creyentes no es de pan, sino de su palabra. Y a fin de enseñarnos esta importantísima verdad, nos hará pasar hambre, porque es en medio del hambre que podemos aprender. Si los israelitas se hubiesen encontrado de inmediato en una tierra fértil que fluye leche y miel, quizás durante unos instantes habrían expresado su gratitud al Señor,
pero enseguida, muy rápidamente, siendo seres humanos, se habrían olvidado del Señor y dirían para sí: si ahora comemos es porque cada año sembramos, cosechamos lo que nuestras propias manos han trabajado. Al menos en los últimos años, supongo que nadie aquí ha pasado hambre. Confío, espero que todos nosotros estamos agradecidos al Señor por ello y reconocemos que la provisión diaria de nuestras necesidades se debe a que Dios nos está cuidando. Pero es muy fácil en situaciones de abundancia dar por sentado de que mañana comeremos. Es cuando de repente no hay recursos que has de aprender a la fuerza que Dios es el Dios de toda provisión. Que Dios es poderoso para suplir lo que hace falta. Ayer comentábamos un texto de Corintios, 2 Corintios 4, 18. No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Aun como creyentes, podemos en la práctica vivir como si lo que realmente cuenta en esta vida, lo que realmente es seguro y estable y firme y sólido en esta vida, es lo que vemos. Confío en Dios, pero aseguro que en mi cuenta bancaria hay una buena cantidad de dinero. Aseguro que tenga pólizas de seguro para el futuro. Organizo mi vida a fin de establecerla sobre una base de seguridad humana, porque confío en las cosas que se ven. Ahora, no que nadie me entienda mal. No estoy sugiriendo ni mucho menos que alguna de estas cosas está mal hecha. Creo que quien no hace provisión para su familia está infringiendo otro principio de la palabra de Dios. Pero estamos hablando de las pruebas que nos vienen, y Dios nos enviará pruebas de escasez, quizás no en lo material, quizás en lo afectivo, quizás en lo social, quizás en alguna otra área de nuestra vida, a fin de que aprendamos que Dios es el Dios que provee y que su palabra y sus promesas son firmes y en Cristo sí, amén. Y sobre ellas podemos descansar y sobre ellas hemos de ir construyendo nuestra vida. Quien vive así empieza a tener el Espíritu enseñado por Cristo al final de Mateo capítulo 6. No se afana por la comida, lo que va a comer mañana, de dónde vendrá, porque sabe que tiene un Padre. Su preocupación es el reino de Dios y su justicia. Procura vivir íntegramente en santidad delante de Dios en medio de un mundo de tinieblas, porque sabe que allí, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios en su vida, en la justicia de Dios, se encuentra el firme fundamento de su vida.
no en las cosas materiales. Y Dios nos envía pruebas a fin de enseñarnos que su palabra ha de ser el fundamento de nuestra vida. El creyente que está aprendiendo estas lecciones ya está aprendiendo cómo tratar a estas ansiedades que todos inicialmente conocemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Antes decíamos que queremos que Dios nos guarde. Esto tiene implicaciones. No es solamente que Dios nos vaya a guardar impidiendo que ninguna clase de ataque nos alcance. Más bien, Dios tiene el propósito de guardarnos en medio de los ataques, enseñándonos por la fe a emplear los recursos que Dios mismo nos da y así recibir de sus manos la paz que sobrepasa todo entendimiento y que vence las ansiedades. Tenemos que darnos prisa y pasamos a la segunda razón de hoy. Y se encuentra en el versículo 5 de nuestro texto. Es la corrección. Dios nos envía pruebas a veces para castigarnos. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Aun los incrédulos suelen responder ante la prueba: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y con una pregunta así, dan por sentado que hay un Dios en los cielos que reparte a cada cual lo que merece. Si los incrédulos suponen esto, ¿cuánto más no tendremos que suponerlo los creyentes? Y una pregunta que siempre debemos plantearnos en medio de la prueba es: ¿ha habido algo en mi vida que ha provocado esta prueba? ¿Hay algún ingrediente de castigo en esta prueba? Notemos bien el símil que Moisés emplea aquí. Cómo el hombre castiga a su hijo. No dice como el juez castiga al delincuente. El castigo que nosotros merecemos de manos del juez ha sido asumido por Cristo en la cruz. Está solucionado en el pueblo de Dios, no a través de los castigos de la vida, sino en la cruz de Cristo. Pero seguimos necesitando no la retribución que el juez da al delincuente, sino la corrección que el padre da a su hijo. Dios no nos castiga en el sentido de exigir retribución a nosotros. Nos castiga con el fin
positivo de corregirnos. Por cierto, y entre paréntesis, hay una enorme confusión en cuanto a la justicia secular en nuestros días acerca de estos dos matices. Cada vez más los tribunales humanos actúan como un padre con su hijo, en vez de como un juez con el delincuente. Pero este es otro tema, y lo dejo. Dios nos trata como nuestro Padre, y un padre que ama a su hijo le tiene que corregir y castigar. Por supuesto, Hebreos 12 viene a la mente, pero no vamos a entrar ahí. Vosotros podéis añadir lo que es apropiado. Así que a veces nuestros sufrimientos son una manifestación del juicio y la corrección de Dios en nuestras vidas. Pedro en su primera epístola, capítulo 4, dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pablo en 1 Corintios 11, precisamente en torno a la celebración de la Santa Cena, nos habla de cómo debemos juzgarnos a nosotros mismos, no sea que vayamos a traer sobre nuestras cabezas el juicio, el castigo de Dios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Efectivamente, hay un principio de castigo y juicio en cuanto a las pruebas que tenemos que sufrir, o puede haberlo. Pero cuidado, los discípulos dijeron a Jesús: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús contesta que ni el hombre ni sus padres. Los discípulos habían entendido el principio del castigo, pero querían aplicarlo a cada caso de sufrimiento. Hoy en día, en nuestros círculos evangélicos, creo que tendemos al otro extremo. Yo, en torno a Juan capítulo 9, el caso del hombre ciego, he oído predicaciones en los que el predicador ha dicho que Dios no castiga a sus hijos, y que si una persona está enferma, no debemos buscar una causa moral en el enfermo por la cual Dios le está castigando. Pero que del paralítico de Juan 5, versículos 2 y 3, ve y no peques más, le dice el Señor Jesucristo, dando a entender que la parálisis que ha sufrido era la consecuencia, no sé en qué sentido, pero era una consecuencia de su pecado. Y el paralítico sanado sabe perfectamente de lo que está hablando Jesús, supongo, porque no protesta diciendo: ¡qué pecado! En un caso, la enfermedad era la consecuencia de un pecado. En otro caso, no tenía nada que ver con el pecado. Muchísimo cuidado, entonces. No debemos apresurarnos en absoluto a suponer que porque un hermano está enfermo es por algún pecado en su vida. Pero el enfermo mismo hace muy bien
si se hace un autoexamen delante del Señor y se pregunta, ¿es por motivos de corrección que el Señor me tiene en esta enfermedad? Santiago, cuando da instrucciones a los ancianos, o mejor dicho, a los enfermos, de cómo deben llamar a los ancianos, da a entender que también debe haber en este contexto confesión de pecados, si hubiese habido pecado. Así que necesitamos cuidado. Es tan erróneo suponer que la enfermedad siempre tiene una relación directa con algún pecado específico, como pensar que la enfermedad nunca tiene tal vinculación. Así que, en segundo lugar, la prueba puede ser porque Dios nos tiene que corregir, porque somos hijos desobedientes que necesitamos en nuestra vida la reorientación, la corrección de Dios. En tercer lugar, una idea afín a esta segunda, pero con una nota más positiva. Las pruebas nos vienen a fin de que Cristo pueda ser formado en nosotros. Algo de esto ya hemos mencionado, ¿no? La frase misma aparece en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En este caso, es el apóstol que sufre, él es quien conoce la prueba, a fin de que los gálatas puedan tener a Cristo formado en ellos. Pero si algunas veces en el ministerio sufrimos así por causa de otros, también es cierto que la formación de la hermosura, la santidad, la integridad de Cristo en nuestra propia vida no viene sino a través de algunas aflicciones. Antes leíamos Romanos capítulo 5. Y en medio de esta sección que leíamos juntos, Pablo dice cosas que suenan a masoquismo, pero que creo que ahora entendemos que no lo son. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Esencialmente, porque a través de ellas Dios está formando a Cristo en nosotros. Pablo lo expresa de otras maneras. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia aprobación, la aprobación esperanza. Hay una serie de virtudes que son cultivadas en nosotros por causa de la tribulación. Si no pasásemos estas tribulaciones, pues obviamente nunca aprendíamos lo que es la paciencia. La paciencia presupone que hay en nuestro camino algo desagradable, porque si no, no necesitamos paciencia para aguantarlo. Las tribulaciones entonces sirven bajo la mano de Dios para formar cualidades, virtudes de Cristo en nosotros. Otra idea muy afín también, en cuarto lugar.
Las aflicciones existen para nuestro perfeccionamiento. La razón de hacer aquí un cuarto capítulo y no incluirlo dentro del 3 es porque hay una diferencia de matiz en el uso bíblico de este concepto. Una cosa es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros, otra cosa es que Dios nos perfeccione para aquel ministerio para el cual desea utilizarnos. Del Señor Jesucristo se nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 10, que fue perfeccionado por las aflicciones. ¿Perfeccionado para qué? Perfeccionado para llevar a muchos hijos a la gloria. Es decir, perfeccionado para su ministerio. Y como el autor después, al final del capítulo y en el resto de la epístola, lo expondrá, perfeccionado para su sumo sacerdocio, a fin de poder ser nuestro sumo sacerdote adecuado. El Señor Jesucristo tenía que conocer y compartir nuestra condición, si no, no podría interceder por nosotros con conocimiento de causa. Era necesario que participara de carne y sangre, a fin de ser semejante a sus hermanos, a fin de poder representarles válidamente delante de Dios y a fin de poder interceder adecuadamente por nosotros. De allí que tuvo que conocer la miseria de nuestra condición humana. Tuvo que sufrir a fin de ser capacitado como sacerdote. Pero como sacerdote también tenía que poder ofrecer aquel sacrificio que fuese válido ante Dios para la remisión de nuestros pecados. El sacrificio de sí mismo. Y por lo tanto fue perfeccionado como nuestro sumo sacerdote a través de la muerte, de la entrega de sí mismo a la muerte, porque sólo en base de esta muerte pudo ejercer su sacerdocio. Aquel ministerio es único y irrepetible. Y sin embargo, el principio sigue válido para todos los que seguimos en el camino de Cristo. Es a través de los sufrimientos, en gran medida, que nosotros vamos a ser capacitados para el ministerio. De hecho, todo aprendizaje requiere disciplina y toda disciplina implica un grado de sufrimiento. Y si no, que lo digan los jóvenes. ¿A qué joven? Bueno, los hay que son bichos raros. Pero ¿a qué joven en general le gustan los estudios? Y los padres tenemos que insistir, imponer la disciplina. Y ninguna disciplina en el momento agrada. Es una prueba, quizás una prueba menor en preparación para las mayores que vendrán. Pero nunca seremos eficaces en nuestro ministerio y servicio para el Señor mientras rehuimos las pruebas que el Señor nos envía, porque a través de las pruebas seremos capacitados. En los anuncios se ha hecho mención de Yolanda Tremoleda.
Espero que a ella no le moleste que la utilice como una ilustración. Sabréis que ella ha sido utilizada por el Señor para la creación de una organización a escala nacional de ayuda a los familiares de enfermos de Alzheimer. ¿Qué es lo que le capacitó a Yolanda para ejercer este ministerio? La muerte de su propio marido con esta misma enfermedad. Y solo Yolanda y el Señor saben lo que aquella enfermedad implicó para ella de sufrimiento. Y sin embargo, a través de este sufrimiento, ella fue perfeccionada para el ministerio que luego el Señor la dio. Hay muchos otros casos que podríamos mencionar. El ministerio cristiano eficaz, no me refiero a aquellos ministerios que podemos conseguir en nuestro afán de protagonismo, a fin de lucir, que también se da entre los hermanos. Pero un ministerio espiritualmente eficaz, entiendo por la palabra que siempre es el fruto de aflicciones, mediante las cuales el Señor nos capacita para el ministerio. Hay un hermoso texto al principio de segunda a Corintios, no lo vamos a leer, en el cual Pablo dice que recibe consuelo de parte de Dios. Es de suponer que entonces está pasando por aflicciones. Pero en estas aflicciones él aprende a recibir consolación a fin de poder consolar a otros. Tu utilidad para el Señor, mi hermano, quizás esté en proporción a las aflicciones que has conocido en la vida y a tu propia fe ejercida en medio de ellas, por las cuales has llegado a caminar con Dios en medio de las aflicciones, a recibir de Dios poder, fortalecimiento y consuelo, que ahora el Señor puede utilizar para el fortalecimiento y consuelo de tus hermanos. ¿Quién sabe mejor consolar a un enfermo? ¿Alguien que nunca ha pasado la enfermedad? ¿O alguien que ha estado en aquella misma situación y sin embargo, por la fe, ha recibido bendición de Dios en medio de la aflicción? Así vamos siendo perfeccionados para el ministerio. En quinto lugar, las aflicciones nos vienen para que Dios sea glorificado a través nuestro. Cuando Jesús dijo con respecto al ciego en Juan capítulo 9, que ni pecó el ciego, ni tampoco sus padres, añadió, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con este propósito, Dios había permitido que el hombre naciese ciego. ¿Estás tú dispuesto a pasar por aflicciones
con la sola finalidad de que Dios sea glorificado en ti? Es una pregunta muy fuerte que no admite de respuestas fáciles. No es cuestión de decir, yo sí. Es cuestión de ponernos delante del Señor y examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 20, estando en la cárcel, sufriendo por su fe, nos indica que el auténtico deseo de su corazón no son unas palabras que lucen bien ante los demás, sino que creo que este es un reflejo de su verdadero deseo personal. Es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Si me maten, es igual, con tal de que Cristo sea glorificado en mí. Y si he de vivir, es igual, con tal de que Cristo sea glorificado en mí. Porque Pablo tenía una visión muy alta del privilegio de ser escogido por Dios como instrumento en manos de Dios para la salvación de otros. Si nosotros tenemos esta misma visión, seremos capaces de entender nuestras tribulaciones como medios a través de los cuales Dios puede ser glorificado en nosotros. En mis funciones pastorales he visto esto vez tras vez. Hermanos que están sufriendo y quizás preguntando ¿por qué? Tuvimos el caso de un matrimonio joven que perdieron a una hija después de un año de enfermedad dolorosa y angustiosa. La madre se quedó hecha un esqueleto por la angustia del sufrimiento de aquella experiencia. Pero estuve presente cuando un amigo suyo católico dio testimonio de lo que había visto de Dios en ellos en el momento de su sufrimiento. Claro, es un precio alto. Pero ojalá todos nosotros podemos irnos de aquí esta mañana diciendo con Pablo, no me importa morir, ni me importa seguir viviendo en medio de pruebas. Lo que me importa es que el Señor sea glorificado en mí, que otros sean beneficiados por mi testimonio de lo que Dios es poderoso para hacer en mí en medio de las aflicciones. Una extensión de esta misma idea en sexto lugar, y este será el último. Somos puestos por el Señor para testificar a los poderes ocultos, para testificar del poder y la gracia de Dios y de la eficacia del Evangelio para formar a creyentes que sigamos aferrados a Dios aun cuando Dios nos hace pasar por tribulaciones sin mayores explicaciones. Si estás pasando por una tribulación y no sabes por qué, la tribulación no tiene sentido para ti, puedes saber, uno, como dijimos ayer, tu fe está siendo probada.
Ahora tienes una oportunidad de manifestar si eres un creyente de verdad o si tu fe solo era de palabras. Y 2, debes comprender que no solamente están pendientes de ti tus hermanos y los que te rodean, sino que tú estás puesto como demostración a los poderes de las tinieblas, incluso a los ángeles también, de la eficacia del Evangelio, de forjar una nueva creación, una nueva humanidad en Cristo, de personas dispuestas a seguir al Señor aun en medio de estos ataques diabólicos. Aun entonces no claudicaremos, no nos vamos a arrodillar delante del maligno, sino que vamos a dar gloria a Dios. Los 2 puntos restantes eran que las tribulaciones están dadas para que nosotros cumplamos en nosotros lo que falta de las aflicciones de Cristo, y que nos están dadas para que nosotros entremos en una especial intimidad de comunión con Él, la comunión de sus padecimientos. Dios tiene todo un abanico de propósitos a cumplir en nosotros a través de estos sufrimientos. Yo no sé si estos días han iluminado en algo la pregunta: ¿por qué tenemos que sufrir? Pero esto sí que sé, que el propósito de Dios para nosotros en medio de todo esto es que podamos llegar a la posición a la que llegó el apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que estemos en momentos de bien o en momentos de mal, en medio de sensaciones anímicas placenteras o en medio de fuertes dolores, sea cual sea nuestra situación, podemos como tales creyentes decir al Señor: Señor, estamos en tus manos. Haz tú con nosotros lo que te plazca, porque confiamos absolutamente en tu sabiduría, en tu bondad, en que no vas a hacernos pasar por nada innecesariamente. Y por lo tanto, aquí están nuestras vidas para que tú las salves y para que tú utilices nuestro testimonio para la salvación de otros. Si la salvación de algún ser querido implica que tú tengas que sufrir, a fin de que a través de ello el Señor pueda abrirles los ojos, ¿estás dispuesto a sufrir? Si el Señor desea utilizarte a ti como a Job para demostrar a Satanás que hay creyentes íntegros, ¿estás dispuesto a sufrir? Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Gracias.